Hola, buen día. En el programa de hoy de Kinesio Salud, lo que le voy a hablar de algo que en esta post-pandemia muchos pacientes, demasiados para mi gusto, vienen y concurren a mi consulta, que es el dolor de hombro. Ha sucedido que hemos estado mucho en casa, hemos usado mucho esta articulación, que son una serie de articulaciones, y bueno, entonces muchas personas, después de cuando las autoridades nos dejaron salir, concurren a mi consultorio con el dolor de hombro. ¿Qué es el dolor de hombro? El dolor de hombro, cuando hablamos de esa palabra, dolor de hombro, estamos refiriéndonos, pueden ser múltiples cosas. El hombro es la articulación más móvil que tiene el cuerpo humano, está generada así porque es la que lleva a la mano y nos paramos en dos piernas, necesitamos con nuestras manos actuar, agarrar cosas, comer y hacer cosas. Entonces la naturaleza decidió que esta articulación tenía que generar mucho movimiento. Al generar mucho movimiento la volvió ligeramente entre comillas, la volvió, no está inestable, pero la volvió un poco más inestables que todas las otras. Pero esto era porque no tiene que cargar el peso, es algo que está, al estar libre, no como la cadera que por ejemplo carga todo el peso nuestro. El hombro está compuesto por 7 articulaciones. A nosotros a la hora de ver hay 3 muy importantes, que son la glenohumeral, que es la que está aquí. Después tenemos la cronoclavicular, que está muy cerca, y la escápula torácica, que tiene que ver la escápula junto con las costillas. Estas son las 3 más grandes. Hay otras, son más pequeñas, generan menos dolor o generan menos sintomatología. Dentro de las lesiones, lo que se puede lesionar, la más común viene a ser el manguito, el popular manguito de los rotadores, con su músculo, el supraespinoso, que es el que es más afectado, se ve por una cuestión de tensión, cuestión de longitud, y porque no es el más fuerte de todos, y a su vez, al estar más arriba es el que mayor tiene que generar fuerza, y el que mayor viene comprimido, pero más que todo solicitado. Después, bueno, podemos tener que también que se inflame el tendón del bíceps braquial, podemos tener una lesión en la cápsula, que la cápsula se retraiga, o bien que nos lleva a una capsulitis adhesiva, que la cápsula se inflame y se atrofie. También podemos tener lesiones en el labrum. Esto se da generalmente en lesiones en las cuales hay alguna caída o en algunos deportes. Y también vamos a tener, bueno, lesiones del subescapular, que también son bastante frecuentes, o del tendón del subescapular, ¿no es cierto? Y de algunas otras estructuras, de algunos otros músculos. Dentro del manguito los rotadores, que es esta estructura que es la que más frecuentemente se afecta, tenemos cuatro músculos importantes con sus 4 tendones que van a formar uno solo, que van a ir al troquín, que es la saliente ósea más importante, y vamos a tener el supraespinoso, el infraespinoso, que es el hermano que está abajo, que está en la paleta, en la parte de atrás, el subescapular, que está dentro de la paleta, y vamos a tener el redondo menor. Estos son, ¿por qué son los más lesionados? Es la estructura que más se lesiona, porque es una estructura que la función que tiene es muy importante, que es tratar de centrar esta cabeza sobre la galena y mantenerla en todos los movimientos centrada. Imaginemos que lo movemos para todos lados y estos músculos están continuamente trabajando. Entonces tienen que tratar de mantener coaptada, un poco deprimida y centrada todo el tiempo. Entonces, si nosotros nos paramos mal o nos sentamos mal, a su vez hacemos que funcione en el hombro algo mal, estos músculos van a haber afectado su longitud muscular, van a haber afectado su contracción, van a haber afectado diferentes cosas, va a empezar a fallar, a que no funcione del todo bien, y esto va a llevar a una inflamación, una degeneración de las fibras del tendón, del músculo y demás cosas. A la hora de por qué se genera esto, más allá del mal funcionamiento, tiene que ver que si nosotros usamos mucho nuestra mano por encima de la cabeza, como por ejemplo los pintores, los albañiles, gente que juega al básquet, que hace bola y tenis, al llevar muy arriba nuestra mano, arriba de nuestra cabeza, va a hacer que la glena, si el omóplato no gira completamente para arriba, lo que se llama una rotación superior, si no gira completamente, va a comenzar a compensar el húmero, van a compensar estas estructuras del manguito de los rotadores y se van a ver afectados. Entonces, bueno, se da mucho en personas, en albañiles, en trabajadores
mecánicos, en toda la gente que trabaja mucho con sus manos y realiza sobre todo arriba de la cabeza las actividades y o repetitivamente, que ese es el otro problema, no es porque hizo una fuerza, sino por una repetición de movimientos. También se da, bueno, por la edad, se produce la degeneración de todos los tendones y demás cosas, y eso también va a llevar a que duela el hombro. La sintomatología va a cursar con un dolor en la cara anterior y lateral del hombro, puede bajar hasta la mitad del brazo, donde se va a encontrar ahí la vena deltoidea, que tiene que ver con el supraescapular, el manguito de los rotadores, tiene que ver con el deltoide también puede generar dolor. Este dolor va a variar depende si es agudo o no agudo, pero puede variar de leve a un dolor bastante grave, en el cual va a incapacitar el movimiento del hombro. El dolor va a ser más de noche, nos va a impedir a veces dormir. Sí nos va a impedir que durmamos sobre ese hombro de cúbito lateral, digamos de costado, va a impedir que nosotros nos acostemos sobre él. Es un dolor que durante el día va a disminuir, nos va a dejar quizás mover bastante nuestra mano o nuestro brazo, pero de noche va a aumentar y va a hacer que no estemos bien. El dolor también puede estar, bueno, como dije, puede estar en la parte lateral y puede también bajar. Tiene mucho que ver con los movimientos que realicemos. El movimiento más comprometido va a ser la flexión del brazo o la abducción del brazo, o la flexión con la abducción, y generalmente la rotación externa. O sea, cuando queremos rotar externamente nuestra mano, que vendría a ser el antebrazo sobre el brazo, allí va a aparecer el dolor. A la hora de hacer un diagnóstico diferencial, lo que yo voy a tratar de hacer en mi consulta es tratar de identificar cuál es la estructura que más causa dolor, y dentro de todos estos músculos, más otros músculos como el deltoide, el tendón del bíceps y demás, voy a tratar de diferenciar cuál es la que más origina, o qué músculo o qué tendón es el que más origina, y cuáles son los movimientos que lo originan, o que el paciente me dice, haciendo tal cosa me duele, haciendo tal otra me duele. También llevar las manos atrás de la espalda también genera dolor. Todo lo que genere inestabilidad en nuestra cabeza humeral va a generar dolor, todo lo que el codo se mueva va a generar dolor. Entonces, de acuerdo a distintos tests que le vamos a hacer, que son distintas pruebas y tests que distinta gente investigó y que son bastante fiables, voy a tratar de ir viendo cuál es el área o quién es más responsable de causar qué cosa, y vamos a tratar de ir trabajando para que este dolor disminuya, para que disminuya toda la sintomatología y para que el paciente se encuentre bien. A la hora del tratamiento, bueno, la primera cosa que vamos a hacer es vamos a evaluar el dolor. Voy a tratar de preguntarle qué cosas le hacen mal para saber, para tener primero un parámetro, y segundo para saber qué cosas pueden haber influido en su dolor, y segundo lo que voy a querer saber de parte de los pacientes es la dirección en la que le duele, porque esto va a ser importante a la hora también de los tratamientos. A la hora del tratamiento, bueno, yo le voy a recomendar en su casa calor. Generalmente les recomiendo un calor seco. Después lo que voy a hacer va a ser un tratamiento de la parte articular, o sea, una movilización articular. Voy a también movilizar los tejidos blandos, voy a movilizar también la cápsula. Si tiene que ver, que siempre tiene que ver, voy a movilizar el sistema nervioso, porque esto va a hacer que le disminuya el dolor. Todo esto va a ir después suplementado con ejercicios, primero en consultorio, porque son ejercicios que se va a llevar a su casa y que va a tener que realizar en su casa. Los ejercicios van a ser para tratar de compensar y tratar de corregir el mal funcionamiento que está teniendo no solo el hombro, sino también la escápula y todas las articulaciones, que habíamos visto previamente qué cosas hacía que no funcionara del todo bien, o como funcionaba antes y no le dolía. De ser necesario, le voy a dar algunos recaudos, algunas correcciones posturales. Se está dando mucho que, como estuvimos mucho tiempo encerrados, el uso de la compu o de los teléfonos celulares también aumentó el uso del hombro y el dolor del hombro. Entonces, bueno, vamos a tratar de que se siente bien, que esté derecho a la altura de la compu, que esté más arriba, más abajo, de acuerdo a cada persona. Vamos a tratar de educar, tratando de educarlo sobre el dolor, cómo es el dolor, cuál de 0 al 10, cuánto necesitamos, qué necesita el paciente que tenga, que no tenga, cómo, en qué momentos, cuándo hacer un ejercicio, cómo hacer el ejercicio. Le voy a tratar de explicar todos los porqués, el por qué le duele, por qué no, qué pasa, cuándo, qué cosa. Y por último, el paciente se va a ir con
y le voy a enseñar, obviamente, porque es lo más importante quizás de la consulta, le voy a enseñar el autotratamiento. ¿Por qué? Porque el autotratamiento yo lo voy a ver una vez cada 2 veces por semana, él va a necesitar tratarse solo, a su vez va a necesitar controlarse y ver qué es lo que le pasa, y de ese modo el hombro va a volver a tener su funcionalidad, va a reducir obviamente el dolor, va a mejorar, y esto lo va a llevar a que esté mucho mejor y vuelva a dejar funcionar bien, y esto va a hacer que la persona se sienta bien. Hasta aquí los dejo, les mando un saludo a todos. Esto fue el dolor de hombro. Dolor de hombro.